Doctor Maldonado, reciben ustedes un premio dentro de unos minutos, usted y su equipo, que anda por ahí detrás, por haber demostrado la conexión entre el cannabis y la amnesia. Primero, felicidades, porque no es muy habitual recibir premios en investigación y menos en España, ¿no? Pues es cierto, conseguir ese tipo de premio es algo que es muy competitivo y obviamente este premio no se concede a una persona, se concede a un equipo en el que también Emma Puighermanal, Arnau Busquet y Andrés Ozaita son los partícipes de este premio e insisto una vez más, es un premio que corresponde a un equipo, corresponde a una labor de investigación que ha realizado este equipo y que ha permitido ver los mecanismos que hacen que el consumo de cannabis produzca estas alteraciones de la memoria. Sabíamos que el cannabis producía alteraciones de memoria, conocíamos algunos mecanismos, pero realmente el elucidar, el clarificar cuáles son los cambios precisos que se producen en determinadas estructuras de nuestro cerebro tras el consumo de cannabis, creemos que representa un importante avance en el conocimiento de este importante efecto indeseable que conlleva el consumo recreacional de esta droga, que es el cannabis. Sobre todo teniendo en cuenta de que el cannabis se ha convertido como en una especie de puerta de entrada de la gente más joven a otro tipo de drogas, ¿no? Eso quiere decir que es la droga que consume más la gente joven y un fallo de memoria en la gente joven puede ser a largo plazo un problema de salud pública nacional, ¿no? El cannabis es la droga ilegal, la droga ilícita, que presenta una mayor tasa de consumo. Ahora recordemos que hay dos drogas legales que presentan unas tasas de consumo superiores al cannabis, que son el alcohol y el tabaco. Entonces la teoría de la puerta de entrada, hoy en día, la puerta de entrada es decir, ¿cuál es la droga que nos lleva a otras drogas? Hoy en día lo que sabemos es que el principal factor para la puerta de entrada en consumos problemáticos, el principal factor es la edad de inicio del consumo de cualquier droga. La edad de inicio, cuanto menor sea la edad de inicio, más riesgo hay de un consumo problemático y del desarrollo de una grave enfermedad que se llama la adicción. Recordemos que la adicción no es un vicio, la adicción es una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada hoy en día? Pues bueno, las drogas que se consumen a edades más precoces son el tabaco y el alcohol, seguido del cannabis. Por lo tanto, el consumo precoz de estas tres sustancias, tabaco, alcohol y cannabis, es lo que sabemos hoy en día que representa un importante riesgo para el desarrollo posterior de consumos patológicos que nos lleven a esta grave enfermedad que es la adicción. Yo no sé si usted ve su equipo, son capaces de predecir a medio y largo plazo lo que esto puede suponer. Bueno, ya estamos viendo en la fecha actual cuáles son las consecuencias del consumo de estas drogas. Si hablamos de España, estamos ante unas tasas de consumo que son realmente brutales. Consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco muy elevado. Por cierto, el tabaco se han conseguido grandes logros con medidas polémicas, pero medidas polémicas que finalmente han resultado efectivas para disminuir el consumo. Por lo tanto, aquí al menos estamos viendo un cierto avance. En el caso del alcohol nos queda mucho por trabajar y si nos vamos a las drogas ilegales es cierto que nos encontramos con unas tasas de consumo de cannabis elevadísimas en España. Nos encontramos con que España es el líder mundial en el consumo de cocaína. Obviamente esto tiene unas consecuencias muy negativas. Hoy en día ya estamos comenzando a conocer en propia carne, en España, cuáles son las consecuencias del consumo de estas sustancias. Si hablamos de este trabajo, del caso del cannabis, hoy en día sabemos, por ejemplo, que el consumo del cannabis en la población joven está trayendo ya unas repercusiones objetivas en rendimiento, estoy hablando de rendimiento escolar, consumo de cannabis, rendimiento escolar. Hoy en día sabemos que hay una relación entre consumo de cannabis y fracaso escolar. Esto hace años no se sabía, hoy en día sabemos que esto es así. Hoy en día sabemos que el consumo de cannabis incrementa la incidencia de una patología psiquiátrica que es la psicosis. Las manifestaciones psicóticas aumentan un 40% en sujetos que hayan consumido cannabis, no esquizofrenia, estoy hablando de psicosis, de una manifestación clínica. Y esta manifestación clínica sabemos hoy que ocurre
hay un incremento de riesgo de padecer esta manifestación clínica en pacientes que consumen cannabis. Por lo tanto, ya estamos conociendo a la fecha actual cuáles son las consecuencias de este elevadísimo porcentaje de consumo, esta gran prevalencia de consumo del cannabis en nuestra sociedad y sobre todo en la población joven. Y sin embargo, hay una gran parte de la población, incluidos ciertos medios de comunicación, que apuestan por una legalización del cannabis y por la afirmación de que el cannabis no es una droga. El tema de la legalización es un tema que se nos escapa totalmente a los científicos. Estos son cuestiones totalmente legales que nosotros simplemente desconocemos. Obviamente, siempre se pueden dar argumentos a favor y siempre pueden dar argumentos en contra, y yo creo que tanto los a favor como en contra son totalmente respetables. Ahora, si nos vamos a lo que nos incumbe, los argumentos científicos, ¿el cannabis es o no es una droga? Yo creo que recordemos que la definición de droga de abuso, recordemos que es aquella que puede generar una enfermedad que se llama adicción. Recordemos que la adicción es una enfermedad por lo tanto es algo totalmente objetivo. Si una persona tiene una gripe no es que tenga o no tenga, no, tiene la gripe, punto. Aquí lo mismo, la persona que tiene una adicción, hay unos criterios muy bien definidos de que padece esta enfermedad. Entonces, sabiendo las características de esa enfermedad, ¿qué sustancias pueden originar esta enfermedad? Tenemos una de ellas, como es el cannabis, que es capaz de producirla. Tenemos otras, como el alcohol, como el tabaco, como la heroína, como la cocaína, bueno, entre otras, obviamente no las he enumerado todas. Entonces es obvio que si la enfermedad la genera la sustancia es una droga, es una regla de tres. Lo mismo que esto es válido para el alcohol, para la heroína y para muchas otras sustancias, es válido para el cannabis. Es cierto que en el cannabis a veces se tiende a mezclar una serie de una manera errónea, se tiende a mezclar una serie de argumentos para decir que es o no peligrosa, argumentos como la utilización terapéutica, argumentos como de que es una sustancia natural. Y aquí hay un par de puntualizaciones que creo que son muy importantes. Utilización terapéutica, es obvio, los cannabinoides tienen utilidad terapéutica, lo sabemos y ya tenemos en España un derivado cannabinoide que está aprobado por la Agencia Española del Medicamento y que se está utilizando para tratar determinadas patologías y que está siendo tremendamente útil. Ahora, el que una sustancia se utilice para tratar una enfermedad no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que su utilización recreativa sea o no peligrosa. Y aquí siempre me gusta poner el ejemplo de la morfina. ¿A quién le cabe duda de que meterse una inyección, un pico de heroína en la calle es negativo? ¿A quién no le cabe duda de que la utilización de esta misma sustancia, la morfina, en el hospital para tratar el dolor es tremendamente útil? Entonces, si la morfina es útil para tratar el dolor y nadie lo pone en duda, nadie pone en duda que la heroína, recordemos que luego se transforma en morfina en el organismo, la heroína es peligrosa, ¿por qué este mismo argumento no lo extrapolamos para el cannabis? Cannabis, sin duda, los derivados cannabinoides controlados pueden ser útiles en terapéutica. Sin duda, la utilización recreativa del cannabis es peligrosa. El segundo argumento que es importante también puntualizar es el del aspecto de que es una sustancia natural. Por supuesto que es una sustancia natural, pero recordemos que los venenos más poderosos que existen en el mundo son sustancias naturales. A nadie se le ocurre tomarse una manita muscaria o una seta, por ejemplo, o una digitalis purpúrea y decir, bueno, es una sustancia natural, voy a consumirla, esto no tiene problema. Pues bueno, el problema va a ser que la persona se va a morir si se toma la manita muscaria o la digitalis purpúrea. El caso del cannabis no produce una toxicidad mortal, pero produce toda una serie de efectos indeseables a pesar de que sea una sustancia natural. Por lo tanto, jamás asociemos el que una sustancia sea o no natural con el hecho de que produzca o no efectos indeseables. El cannabis es ciertamente una sustancia natural y como muchísimas otras sustancias naturales puede producir importantes efectos indeseables. Vamos a ver, doctor, estamos hablando de la palabra adicción, que no tiene la misma connotación para un científico como usted que para la persona de la calle. En los términos adicción, tengo el mono, todo este tipo de cosas han entrado a formar parte del vocabulario de sobre todo la gente que se considera, entre comillas, más fashion. Tengo el mono, fumo y soy incapaz de quitarme el mono. Y parece que se banaliza, pero cuando hablamos de su descubrimiento, del descubrimiento de su equipo, de la demostración que han conseguido, que es eso, demostrar que el cannabis
realmente actúa sobre la memoria, son palabras mayores, ¿no? Sí, yo creo tiene toda la razón. El término adicción es un término que se está banalizando. Se está banalizando de muchas maneras. Yo creo la primera banalización que se hace del término adicción es cuando se dice que es un vicio. ¿Con esto qué se consigue? Con esto, por una parte, se consigue el perjuicio social, porque obviamente la sociedad entiende perfectamente que se trata de enfermedades, no entiende que se traten vicios, por una parte, y por otra parte no se conceptúa claramente qué es lo que es una adicción. La adicción, en el momento en el que alguien dice, no, yo es que tengo un vicio, no, lo que tienes es una enfermedad. Esto va a cambiar totalmente el punto de vista de la sociedad y el punto de vista de la persona que padece esa enfermedad. Una persona que padece un vicio, pues tiene que hacer esfuerzos para poder salir de este vicio. Una persona que padece una enfermedad, tenemos que apoyarle para conseguir que mantenga una vida normal a pesar de que tiene esta enfermedad crónica. La adicción es una enfermedad crónica y tenemos que conseguir entre todos que el sujeto que padece esta enfermedad crónica lleve una vida normal como la lleve cualquier otro enfermo crónico, un enfermo hipertenso, un enfermo obeso, un enfermo diabético, lleve una vida normal. Lo mismo tenemos que conseguir. Son enfermos crónicos, el adicto es un enfermo crónico. Tenemos que conseguir que lleve una vida normal sabiendo que tiene esta enfermedad crónica. Y se puede conseguir. Ahora, claro, consecuencias, sabemos que el cannabis altera la memoria. Lo sabíamos, este descubrimiento lo que hace es evidenciar cuáles son los mecanismos claros. Digamos, nosotros no hemos descubierto que el cannabis produzca la alteración de la memoria, esto ya se sabía, pero nuestro equipo lo que ha revelado son los mecanismos precisos por los cuales los produce. Y aún es más, lo que ha revelado es que estos son cambios de memoria a largo plazo. Siempre se discutía, ¿esto es a corto, es a largo plazo? No, esos son cambios a largo plazo. Cambios a largo plazo que, por lo que conocemos hoy, pueden ser reversibles. Es decir, el punto positivo es, si la persona deja de consumir, todo parece indicar que estos cambios a largo plazo que va a tener sobre su memoria van a poder revertir y va a poder volver a una situación normal. Pero démonos cuenta que se trata, insisto una vez más, si se produce esta adicción, se trata de una enfermedad crónica que debemos de intentar prevenir. Y si la enfermedad crónica aparece, debemos de intentar que este sujeto que padece la adicción pueda llevar una vida normal a pesar de que tiene esta enfermedad crónica que se denomina adicción. Qué miedo, doctor, pero ha dicho dos palabras, entre todos, irreversible, que a mí me da cierta esperanza. Y terminamos ya, pero me gustaría que me dijera, antes de cerrar la entrevista, ¿qué es lo que tenemos que hacer entre todos? Ustedes son investigadores que están metidos en un centro biomédico, la sociedad anda un poco despistada, las autoridades actúan de una manera paternalista y quizás también populista. Las universidades tampoco hacen mucho por extender una filosofía adecuada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podríamos coordinarnos? Bueno, esto, claro, es una pregunta muy amplia. ¿Qué podemos hacer frente a esta problemática? Recordemos que la droga de toda la humanidad siempre las ha consumido y siempre las consumirá. Pero lo que está claro es que estas tasas de consumo que tenemos hoy en día no son las tasas de consumo que teníamos hace años. Por lo tanto, algo tenemos que hacer entre todos para conseguir frenar estas tasas de consumo y para conseguir frenar las secuelas de dicho consumo. ¿Qué podríamos hacer? Pues lo primero que podríamos hacer es ayudar a nuestra juventud a que tenga una percepción real del riesgo del consumo de droga. Nosotros no podemos estar en la mente del joven, no podemos decidir por él, tenemos que hacer que el joven decida, pero le podemos ayudar a decidir. Sería un gran error creer que vamos a decidir por el joven. No. Lo único que debemos hacer es ayudarle a decidir de una manera correcta. Y para ayudarle a decidir de una manera correcta hay una cosa fundamental, que es la información. Tenemos que informar de una manera objetiva, yo diría que sin moralismo, sino claramente exponiendo de una manera objetiva cuáles son las consecuencias del consumo de droga, con la finalidad de que el joven sea consciente de cuáles son los peligros que asume en el momento que consume. A la fecha actual, la droga está presente en el ambiente escolar, en el ambiente universitario, el acceso es facilísimo. Lo que tenemos es que decir, cuando le ofrezcan la droga, que tome una decisión responsable. Tenemos que ayudarle. Y con la información,
creo que es nuestra herramienta, la herramienta que nosotros podemos aportar. Por parte de la sociedad, este concepto que hablábamos de tener la conciencia de que estamos ante una enfermedad, creo que también es fundamental. Cuando se abre un nuevo centro hospitalario para tratar una enfermedad, la que sea, neurodegenerativa, hipertensión, todo el mundo se pone contento. Cuando se abre un nuevo centro para tratar a toxicómanos, todos los que están al lado del centro de toxicómanos se echan las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque si fuera un centro de cualquier otra enfermedad, ¿por qué no se echan la mano a la cabeza? Y en este caso, si se la echan, ¿piensan que van a meter ahí a viciosos? No. Ahí van a meter a enfermos, que entre todos vamos a conseguir que lleven una vida normal, a pesar de que obviamente continuarán con su enfermedad crónica. Pues muchas gracias, doctor, y sobre todo felicidades, y felicitémonos todos por haber sido capaces de premiar una actitud en investigación en España, que esta sería otra entrevista, muy diferente. Felicidades. Muchas gracias y una vez más decir que este es un premio de un equipo de investigación, no un premio individual, es un premio de un equipo. No lo olvidamos. Gracias, doctor. Bueno, pues ya está. Bueno, pues...